Bueno, volvimos. Bueno, les decía que teníamos que hallar este circuito, teníamos que hallar la corriente en el inductor y el voltaje en estos dos capacitores. Debemos considerar de que esto ya está en estado estable, ya se me ha estabilizado, ¿no? Entonces el inductor se reemplaza por un corto y los capacitores por un circuito abierto. Entonces vamos a aplicar eso. Quitar, por ejemplo, este capacitor 2, toda esta fuente se me va. Y me queda este circuito. Si lo analizamos por mallas, vemos que hay 1, 2, 3 mallas, de las cuales una es directa, ¿no? Si lo analizáramos por nodos, ¿cuántos nodos hay? Un nodo acá de tierra. ¿Cuántos? 2. 1, 2, 3. 3 nodos principales, creo. Para mí son dos Ahí. nodos principales. Ven ahí. Un nodo principal, Sí, pues. este nodo secundario, este otro nodo secundario y este nodo secundario. Entonces habrían, además del de tierra, habrían otros 4 nodos, ¿no? Como este de tierra. Habrían otros 4 nodos, pero estos 4 nodos de acá, estos, bueno, este nodo de acá, este nodo de acá y este nodo de acá son nodos secundarios. Entonces, al ser nodos secundarios, no necesito analizarlos para poder resolver el circuito. Si me doy cuenta, este nodo, que es el único que necesito analizar, ese va a ser un nodo directo. Entonces, ¿ese nodo cuánto vale? 0. 50. 50 voltios. Y con eso ya terminé de hallar analizar el circuito. Entonces, con eso ya puedo hallar los voltajes en los capacitores, los dos capacitores, y la corriente en los inductores, ¿no? En el inductor. Bueno, solamente hay un inductor. Entonces, bueno, la corriente del inductor está en esta rama. Entonces, yo lo que necesitaría hacer es una LSK o acá en este punto o acá en este punto. Pero si yo hago la corriente en este punto, pues no conozco no podría hallar la corriente en esta rama. Entonces, y me quedaría como un incógnita, entonces la única es hacer el análisis acá. Entonces yo puedo hallar la corriente de este inductor, la corriente del inductor 1, y por acá podría hacer una LSK, ¿no? Entonces, si yo hago la LSK para ese inductor 1, miro, la corriente en el inductor 1 entra. Esta corriente, por ejemplo, la podría sacar entrando o saliendo. Entonces, coloquemos esto. Y L1. Saquemos esta corriente que sale hacia acá. Entonces, esa sería una corriente que sale. Bueno, y esta también entraría. Entonces, IL1 más 2 sería igual a B1 menos 0 sobre la suma de las dos resistencias. 50 más 10. O sea que la corriente en el inductor 1 sería B1 sobre 50 más 10 es 60 menos 2. Eso es 50 sobre 60 menos 2. Y realizo esa operación. Menos 7 sextos. Me da eso. Menos 7 sextos de amperio, que es menos 1,17 amperios. Listo. Ya con esa, ya la corriente ahí. Necesito hallar el voltaje en el capacitor 1. Que está desde, bueno,
De este nodo, de este punto a este punto. Yo conozco el voltaje de este punto, que ese voltaje en ese punto es ¿de cuánto? 50 voltios. Entonces necesitaría hallar el voltaje en este punto de acá. Entonces, por ejemplo, si yo hallo el voltaje en ese punto, lo puedo hacer acá por un divisor de tensión, que sería el voltaje en esta resistencia de 20 ohms. Entonces, llamemos a ese nodo, por ejemplo, 2. Entonces, ¿a qué va a ser igual a V2? La corriente, la parte de V1, la 50 menos 0 sobre la suma de las dos resistencias, 20 más 20, multiplicado por 20. Esa sería casi la misma fórmula de divisor de tensión. Y dado que las resistencias son de igual valor, acá se me parte a la mitad, 25 voltios. Entonces ya sé ese voltaje, 25 voltios, V2, y conozco V1. Entonces, si me están pidiendo el voltaje en el capacitor 1, que era este punto más y este punto menos, entonces sería V1 menos V2. O sea, sería 50 menos 25, o sea que eso es igual a 25 voltios. Listo. Ahora, necesito conocer el voltaje en el capacitor 2. Entonces, para eso, yo ya conozco, por ejemplo, el voltaje acá en este nodo, que es el nodo 2, y podría, digamos, el voltaje en este nodo. El voltaje en ese nodo también lo sacaría de la misma manera que lo saqué anteriormente, que sería, conozco el voltaje acá y aplicaría, por así decirlo, un divisor de tensión, ¿no? V3 sería 50 menos 0, que es la corriente que parte ahí, de 50 más 10 por la resistencia en la que me interesa hallar el voltaje. Es la resistencia de 10 ohms. Entonces esto multiplicado por 10. Entonces sería 500 dividido entre 60. 25 tercios, 8,33 voltios. Los dos anteriores no interfieren en nada. ¿El qué? La fuente. Ya hacemos el análisis. Ya sé que vale V2 y ya sé que vale V3. Entonces, lo que podría hacer es hacer el siguiente recorrido. Por ejemplo, ¿recuerdan cómo saca las corrientes de ramas en nodos? Voy a hasta tratar de hacer eso. Por ejemplo, puedo definir de acá, de este punto a este punto, sé el voltaje de 2 y sé el voltaje de 3. Entonces, puedo decir V2, voy a partir de V2 positivo y voy a restar todos los voltajes que me encuentro en el camino. Entonces sería V2 menos 12 menos BS2 menos B3 igual a 0. O sea que BC2 es igual a B2 menos 12 menos B3. BC2. B2 era 25 menos 12 menos B3, que es de 8,33. Y eso me da que BC2 es de 4,67 voltios. ¿A todos les dio eso? BC2 4,67 y L1 menos 1,17 y BC1 25 voltios.
¿Sí les dio eso? Sí, forma ya es la